comentaba es que justo entonces lo que sucede es la sociedad ha hecho que estas personas, pues sí, vayan a cada rato, pues, mejor dicho, sean expulsadas, ¿no? de la sociedad. No tienen pues esta conciencia, no tienen este conocimiento de cómo debe ser tratada una persona. En realidad, las personas han sido tratadas, en este caso, como lo vemos con Fantine, como lo vemos con Jean Valjean, como lo vemos con muchas personas más, son tratadas como si fueran objetos, como si fueran cualquier cosa, como si fueran totalmente esclavos, ¿no? Entonces, no tienen conocimiento de lo que es el amor y así han sido educados y así han sido tratados y así creen que se puede amar. Vemos en el caso de Jean Valjean como, eh, pues, lo único que le hacían era para el único tocamiento en el cuerpo que tenía, pues era solamente para golpearlo, no era para darle un abrazo, unas palmadas de ánimo, no era tampoco para decirle que estaban con él. No había esos afectos o estas muestras de cariño, ¿no? Y en el caso, pues, de Fantine, pues, todavía más. La gente con la envidia, las personas y las mujeres que ahí querían conservar su trabajo, vemos también cómo la excluyen, la separan, la sacan, ¿no? Entonces, vemos como otra dinámica, voy a ponerlo así entre comillas, otra dinámica del amor es en muchas ocasiones el odio. Y en el caso de Jean Valjean vemos cómo es que el odio fue creciendo día a día y creía que eso era la forma en la cual pues tenía que ser con las demás personas, hasta que alguien pues le muestra que no es así la realidad, ¿no? Cómo es que el corazón de Jean Valjean estaba totalmente endurecido y nosotros lo podemos observar y nosotros lo podemos constatar en lo que justo el día de ayer se leía en las 7 lecturas del Antiguo Testamento del libro del profeta Ezequiel, cuando Dios le dice al profeta que le diga al pueblo de Israel que el pueblo y todas las personas tienen un corazón de piedra y que Dios mismo va a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne y que Dios mismo va a infundir el espíritu. Es decir, hay una nueva creación. Y es lo que nosotros estamos celebrando en la Pascua, ¿no? Estamos celebrando una nueva creación. Dios ha creado nuevamente, ha transformado completamente al ser humano. Y por esa razón, Víctor Hugo utiliza una palabra que mencionó bien Gonzalo hace unos momentos, que la palabra que utiliza Víctor Hugo no es un cambio radical, no es una transformación, sino que Víctor Hugo dice que es una transfiguración. Cambió completamente, es alguien totalmente nuevo, es un ser humano totalmente nuevo, Jean Valjean, porque fue tocado en su corazón en lo más recóndito, conoció lo que era el amor. Y entonces el amor transforma, transfigura a las demás personas. Y creo que esta idea es bastante interesante y bastante buena, porque en ninguna otra explicación se puede ver cómo el ser humano se transfigura, cómo cambia completamente su constitución como ser humano. Eh, Y eso es lo que sucede con muchas personas. Nadie o muy pocas personas conocen realmente lo que es el amor. Nadie ha sentido ese afecto, ese cariño, esa eh, conversión completamente, ¿no? Por eso cuando Jean Valjean conoce lo que es el amor en, en su propia vida, en su propia experiencia, Víctor Hugo lo que va a decir es, estuvo caminando pero inconscientemente, o sea, no sabía qué era lo que pasaba porque la sociedad, lo que él decía y lo que él pensaba era, la sociedad es totalmente mala, pero encontró a alguien que no era malo, sino que lo hizo ver y lo hizo conocer lo que es verdaderamente el bien a través del amor. Eh, y bueno, con esto quería, digamos, mostrar un poco también otra dinámica de lo que es el amor, ¿no?
De hecho, por esa razón yo les comentaba que era muy importante que pudieran observar, que pudieran ver, que pudieran conocer, que pudieran adentrarse perfectamente a lo que se muestra en esta Semana Santa o lo que sucedió en la Semana Santa, porque muy bien el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, específicamente en, bueno, no lo escribió como papa, lo escribió como teólogo, lo escribió como Joseph Ratzinger, y ahí en ese libro Joseph Ratzinger dice que eh, el amor no termina solamente en la Eucaristía, ¿no? Porque justamente Eucaristos, que es la acción de gracias, que es el Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad, el sacramento del amor, Joseph Ratzinger dice que este sacramento no se queda para transformar al ser humano, sino que lo que sucede es, bueno, ya que el ser humano conoce lo que es el amor divino, ya que el ser humano se transforma, se configura en Cristo, ahora lo que sucede es un salir fuera de sí. Todo cristiano tiene que salir fuera de sí para poder dar a conocer a Cristo y para también dar a conocer lo que es el amor y también para dar a conocer lo que son pues las realidades y en este caso dar a conocer la verdad. El cristiano no se puede quedar de brazos cruzados después de haber comido con Cristo, que es lo que sucede con Judas, ¿no? Judas se queda de brazos cruzados y solamente se queda en su ámbito totalmente egoísta, mientras que los demás apóstoles, después de comer el cuerpo de Cristo, pues transforma su vida, cambia y después con Pentecostés pues empiezan a abrir a una nueva realidad. Bueno, pero en esta situación no es en realidad la respuesta todavía a la pregunta que nos habíamos hecho y lo que hemos hecho hasta este momento pues es dar a conocer un poco unos términos fenomenológicos. ¿Qué significa esto? Pues nos hemos dado cuenta hasta ahorita con algunas palabras de otros idiomas, lo que sucede, o mejor dicho, la palabra fenomenológico viene de faino o feino, que significa aparecimiento, lo que se nos aparece. Entonces, cuando nosotros estamos en esta dinámica del amor, cuando alguien me ama a mí y yo estoy siendo amado, estoy conociendo todos los fenómenos, estoy conociendo todas las apariciones de lo que sucede en todo el ámbito del amor. Y eso es lo que nos está permitiendo hacer esta situación eh, de conocer cada una de las palabras que hemos utilizado, ¿no? Hemos utilizado hasta ahorita palabras que han sido utilizadas por los latinos, por los romanos. Hemos utilizado ahorita palabras también que han sido utilizadas por los griegos. Y ahora en esta ocasión quiero compartir con ustedes unas últimas consideraciones fenomenológicas desde el ámbito lingüístico, que habíamos mencionado que era una situación eh, de la filología. Y ahora vamos a utilizar algunas palabras que se utilizan en inglés porque también son bastante interesantes. Si han podido dar seguimiento un poco a lo que les comentaba con el autor de C.S. Lewis, con su libro Los Cuatro Amores, podrán darse cuenta bueno, C.S. Lewis era un filólogo inglés, conocía algunas palabras inglesas y nos da a entender varias cosas. Primero es que encontramos una palabra que es like. Y bueno, ahora es más común con las redes sociales, ¿no? Y más específicamente con Facebook. Nosotros le damos like a una publicación y también eso significa que es en español, me gusta, ¿no? Y tiene mucha relación con una situación de uno de nuestros sentidos, o podríamos decir que con tres sentidos específicamente. Cuando hablamos de un me gusta,
normalmente lo podemos asociar inmediatamente al sentido de las papilas gustativas. Lo podemos poner en el sentido del gusto como tal. Entonces, cuando hay algo que me gusta, entonces le sigo dando una continuidad, ¿no? Eh, Específicamente, dentro del ámbito filológico, la palabra like quiere significar, además de un me gusta o un gustar, significa un sentir agrado. Yo siento agrado por las personas. Yo siento agrado por ciertas cosas. De hecho, C.S. Lewis en este libro de los cuatro amores va a mencionar que pues está así el amor de necesidad y el amor de dádiva, ¿no? Pero el amor de necesidad, pues tenemos que especificar qué necesidad tenemos, porque está la necesidad primaria, que esta necesidad primaria pues eh, puede ser tal vez el tomar agua, el comer, el dormir, el ir al baño. Son necesidades básicas y primarias que todos los seres humanos tenemos. Pero esta necesidad, este amor de necesidad, dice muy bien C.S. Lewis, que pues cuando hablamos de esta necesidad y lo saciamos, referimos siempre a un tiempo pasado. Es decir, ahorita que hace muchísimo calor aquí en Querétaro, si yo salgo a la calle y me está dando el sol y regreso a la casa, pues voy a tener muchísima sed. Y cuando tomo el vaso del agua, voy a decir cuántas ganas tenía. Estoy utilizando un pasado para poder referirme a esta necesidad primaria. Pero hay otras necesidades que son secundarias y esas necesidades secundarias no son tan importantes. Es decir, si yo no tomo agua, me muero, pero esta es una necesidad básica y primaria. Pero en las necesidades secundarias, si no sucede, no importa, no me voy a morir. Da lo mismo si como carne, una carnita asada, si como un T-Hawk, si como tal vez atún, si como un robalo, si como unos chilaquiles, unas enchiladas. Justo da lo mismo, no me voy a morir si no como chilaquiles, ¿no? Y sucede también un poco cuando ustedes como padres y cuando sus hijos son pequeños, sucede lo mismo, ¿no? Si el niño, por ejemplo, quiere ir al McDonald's o quiere ir a un lugar, en realidad no quiere ir por la comida, va por una segunda necesidad que puede ser tal vez la cajita feliz, el juguete, los juegos que están en el McDonald's. En realidad no busca la saciedad de la primera necesidad, busca saciar el, necesidades segundas, cosas que no son tan importantes. Pero esas cosas que parecen no son tan importantes son muy necesarias. Por esa razón, entonces se llaman necesidades secundarias, porque sin esta necesidad secundaria, pues no podría haber la convivencia como sociedad. Y C.S. Lewis pone el caso de, bueno, ok, tal vez si yo me estoy muriendo de sed, pues sí, lo primero que necesitaría tomar es agua, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si me dan a tomar una cerveza? Y este ejemplo lo pone C.S. Lewis, ¿no? Y entonces Lewis dice, aquí cambia completamente nuestra concepción temporal. Es totalmente interesante. Ya no hablamos de un pasado, ahora hablamos de un presente. La persona está pensando en la cerveza en el presente y dice, esto me gusta, no dice, esto me gustaba, esto era lo que necesitaba, dice, esto es lo que quiero, esto es lo que me llama la atención. Y además, cuando está en esta dinámica de esta necesidad secundaria, entonces eh, empieza la contemplación, empieza otra dinámica completamente distinta en el ámbito del amor.
Cuando estamos amando a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestra pareja, no es una necesidad primaria como tal, porque no estamos diciendo cuánta necesidad tenía de amar a mi mamá el día de hoy, ¿no? O el día de ayer, sino más bien decimos cuánto la quiero en este momento, cuánto la amo, cuánto amo a esa persona que me hace sentir algo. Y es ese el me gusta, me hace transformar completamente la situación temporal y ya no es algo totalmente del pasado, sino que nos hace remitirnos todo el tiempo a un presente, a un aquí y ahora, a una situación que en muchas ocasiones no somos muy conscientes porque normalmente todos los problemas que llegamos a tener con las personas que amamos, siempre lo referimos a un pasado y nunca lo referimos al presente. No nos estamos dando cuenta que esa persona está ahí en ese momento, escuchándonos, queriéndonos, amándonos, está ahí preocupada en ese momento por nosotros. Siempre nos referimos al pasado inmediato o a un pasado muy, muy lejano, ¿no? Tú me hiciste, tú dijiste, y entonces cambia totalmente la concepción. Ya no es una necesidad secundaria, sino que ahora la convertimos en una necesidad primaria, y es lo que también habíamos mencionado un poco la semana pasada. ¿Qué pasa cuando los papás ven crecer a sus hijos y los hijos al inicio pues sí tienen necesidad? Todos tuvimos necesidad de nuestros padres, de que nos dieran de comer, de que nos dieran de tomar agua, leche, que nos dieran casa, que nos dieran vestido, que nos dieran educación. Había una necesidad. Pero cuando el hijo va creciendo, ya no hay una necesidad primaria, sino que ahora se convierte en una necesidad secundaria y el amor se transforma, el amor se transfigura. Ahora ya no es un amor de niños, ahora es un amor de hombres, ahora es un amor maduro, un amor que está dispuesto a entregarse completamente. Y entonces, esta palabra like sí, es un me gusta, es un me agrada, pero en este me gusta y me agrada, entonces sucede algo que en ninguna situación había sucedido anteriormente. Ahora estoy dispuesto a dedicarle mi atención en ese momento y empezar a contemplar. Aquí en Querétaro es bastante impresionante cómo sucede el atardecer, ¿no? Es un fenómeno bastante interesante y muy, muy, muy bello. Entonces, pues yo he visto cómo atardece en muchísimas partes, en Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y no es algo que me capte mi atención. Y al captar mi atención no es algo que me agrade y entonces en ese momento empieza a contemplar. Cuando empiezo a ver a la persona, cuando empiezo a conocer a esa persona, cuando empiezo a quererla, cuando empiezo a amarla, empieza todo este proceso de no me había dado cuenta de su existencia, por lo tanto, ahora voy a centrar mi atención en este momento, en esa persona, y voy a empezar a contemplarla. Y esa contemplación empieza a ser algo bastante bello, porque los alemanes tienen una palabra que es eh, schauen, que es ver, que es observar, pero esta palabra schauen la convirtieron en una palabra que es schön. Por ejemplo, dicen Danke schön, bitte schön, que significa muchas gracias o de nada, es un placer. Pero a lo que quiero referirme es que los alemanes sí hablan de esta schön, que es algo bonito, es algo bello, es algo agradable, y entonces el Shawen, que es yo estoy viendo, pero estoy viendo algo bello, estoy observando algo que me ha captado mi atención.
Y entonces, como ha captado mi atención, ahora en este momento es digno de ser contemplado. Y vuelvo al mismo ejemplo, los atardeceres aquí. Pues sí, yo he observado, yo he visto muchos atardeceres, pero no había sido esta situación de ahora que yo estoy viendo, que estoy observando, me he detenido en el presente y empiezo a observar, porque es algo digno de ser contemplado. Es algo digno de que tiene una, que me lleva hacia una admiración. Y también esta palabra de admiración viene de ad y de mirar, de observar hacia, de poner mi mirada hacia un objeto completamente distinto al mío, ¿no? Y entonces Lewis dice, pues sí, aquí en Inglaterra, pues a nosotros nos gustan mucho los huevos fritos con tocino y entonces cuando empieza la casa a oler a huevos fritos con tocino, inmediatamente mi atención ha cambiado y empiezo a contemplar los huevos fritos con el tocino porque es algo que me gusta, es algo que me agrada. Y no necesariamente tiene que ser algo que me agrade todo el tiempo, ¿no? Normalmente sucede que, pues sí, pasa que voy caminando por la calle y voy oliendo y hay algo que me atrae, hay algo que me llama la atención. Y entonces justo el like quiere significar esta situación de hay algo que sí que me agrada, pero ese agrado empieza a llevarme hacia la contemplación. Imagínense que nosotros empezáramos a contemplar a las demás personas, así como yo pudiera contemplar justo los atardeceres en Querétaro, empezara a contemplar a la comida, la cerveza, todas las cosas que a mí me agradan y me gustan. Ahora traslademos esa emoción, traslademos esa situación hacia las demás personas. Ahora empiezo a contemplarte. Y no sucede que cuando nosotros contemplamos a la persona, nos admiramos de cosas que nunca nos habíamos dado cuenta de esa persona. Yo todas las veces que contemplo a mis padres me doy cuenta que no le había puesto atención a una cosa que ahora me admiro de ellos y que quiero vivir completamente, ¿no? Eso es el like, eso es la contemplación. Yo quiero contemplar a las demás personas. San Pablo en una de sus cartas eh, tiene una frase muy famosa, muy bonita que voy a parafrasear porque no la recuerdo perfectamente, que dice algo así como que nosotros seamos servidores, que nosotros seamos esclavos de nuestros hermanos, que seamos como veamos a las demás personas como maestros, que veamos a las demás personas como autoridad y nos sometamos a esa autoridad. Entonces, cuando contemplamos a la otra persona, empezamos a someternos a la autoridad. Empezamos a darnos cuenta que hay algo totalmente novedoso que nunca más va a existir en el universo. Una persona que está comprendiendo el universo como ninguna otra. Ayer yo escuchaba la homilía de uno de los sacerdotes que admiro mucho y que también es un amigo mío, y decía una situación que me hizo admirar, que me hizo reflexionar, que me hizo ver algo totalmente novedoso. Eso es justamente lo que sucede con todos nosotros cuando empezamos a amar a las demás personas. Además, la palabra like tiene el significado de gustarle a alguien a alguno. Es decir, normalmente cuando empieza
todo el proceso del enamoramiento, en el caso de la pareja, de hombre-mujer, pues sí, empieza toda esta situación de me agradas, me gustas, pero justamente ese me agrada o me gustas, sí puede empezar justo en un momento de una atracción totalmente física, ¿no? Pero cuando traspasa esa situación, la barrera de lo físico, de lo corpóreo, empieza a suceder algo también novedoso. Empieza a gustarme no solamente su cuerpo, sino empieza a gustarme su forma de pensar, empieza a gustarme también su forma de ser. Y bueno, no solamente con el tema de la relación de noviazgo, sino también con nuestros amigos. Hay algo que nos gusta de ellos. Hay algo que nos gusta que por esa razón somos sus amigos. Si no nos gustara, pues entonces en realidad nadie sería amigo de nadie. Hay cosas que sí, que no nos gustan de nuestros amigos, hay cosas que no nos gustan de nuestros padres, hay cosas que no nos gustan del noviazgo, del matrimonio, pero estamos dispuestos a observar las cosas que más nos agradan, las cosas que más nos gustan de esa persona. Y sucede de igual forma entonces con lo que dice Lewis de la situación de lo del sentido del gusto. Yo puedo decir, pues sí, me gustan las cervezas, pero puedo decir, bueno, a mí no me gusta la Nochebuena. Me gusta tal vez una cerveza que tal vez no es tan buena como puede ser la Indio, pero bueno, la verdad es que tengo gustos bastante buenos y me gustan las cervezas alemanas y las cervezas de Bélgica. Entonces, ahí hay algo que me gusta, hay todavía algo más que me agrada, hay algo que supera ciertas cosas. Y entonces también sucede con los seres humanos. Hay cosas que nos gustan, pero cuando yo le pongo la mirada a esa cosa que me gusta de mis padres, mis familiares, mis amigos, entonces justo todo el tiempo estoy buscando que esa cosa que me agrada vuelva a aparecer, vuelva a surgir. Es algo que busco cotidianamente, algo que vuelva a surgir, porque es algo que me gusta. Si fuera algo que no me gusta, pues entonces no lo busco. A mí no me gusta, por ejemplo, los hígados encebollados y desde hace mucho tiempo no busco los hígados encebollados, sino eh, no los como desde hace mucho tiempo porque es algo que no me agrada, es algo que de alguna forma, a mi olfato, a mi gusto, me repugna. De igual forma sucede con las personas. Cuando hay algo que no nos gusta, hay cosas que nos repugnan. Y esta situación es muy interesante porque una filósofa de este siglo, perdón, del siglo XXI que se llama Martha Nussbaum, tiene un libro que se llama La tiranía del miedo, perdón, la monarquía del miedo. Y en este libro justo dice que hay una sensación del miedo que nos sucede eh, y que va aparejada con o con otros sentimientos u otras sensaciones. Y una de ellas es la repugnancia. Cuando hay una repugnancia sentimos miedo. Eh, la verdad, hace mucho tiempo yo nunca había visto en mi casa una cucaracha. Ahora que estoy aquí en Querétaro y hace mucho calor, salen más cucarachas, ¿no? Hay algo que me repugna, la cucaracha me repugna a mí y de alguna forma también me da miedo la cucaracha. De igual forma, si saliera una rata, hay algo que me repugna de la rata y me da miedo la rata. Cuando vemos a una persona que nos repugna o algunas cosas de las personas que nos repugnan, entonces nos empieza a dar miedo. Por esa razón es interesante lo que sucede con Los Miserables, específicamente con Jean Valjean.
la sociedad hay algo que repugna de Jean Valjean, que estuvo preso. Pensemos sinceramente si nosotros le diéramos trabajo a un exconvicto. ¿Quién de nosotros le daría trabajo a una persona que está todo el tiempo borracha afuera de una vinatería o afuera de un bar? Todo esto. Hay una cosa que nos repugna y entonces sentimos miedo. Y al sentir miedo empezamos a excluir. De igual forma sucede con las personas pobres y por esa razón está la palabra que se hizo famosa hace un año, 2 años, que se llama aporofobia. Es el miedo a no tener dinero. Y entonces justo vemos que los pobres son personas que no tienen dinero. Y al no tener dinero, pues sí hay cierta repugnancia y sentimos en muchas ocasiones miedo. No me vaya a saltar, no me vaya a quitar, no me vaya a pasar algo con esa persona. Sentimos miedo y al sentir miedo entonces empezamos a excluir. Por esa razón el amor es algo que empieza con el agrado. Hay algo que me agrada de ti. Y el cristianismo siempre pone ese agrado, en el caso de los pobres, es justamente que vemos el rostro de Cristo. Vemos que ahí está Jesucristo. El santo cura de Ars, en una de sus muchas homilías que dio, había mucha gente que al confesarse decía, pues es que no le doy dinero a las personas porque al darle dinero, imagínense, hace casi 300 años sucede lo mismo que sigue sucediendo ahorita y son casi los mismos argumentos. No le doy dinero a esa persona porque seguramente se va a ir a emborrachar. Seguramente esa persona se va a ir con prostitutas. Seguramente, y podemos poner muchísimos, muchísimos ejemplos más. Y el santo cura de Ars reprende a todas estas personas de su tiempo, de Ars, de Francia, y les dice, pero es que no se dan cuenta que no importa cuánto dinero des, no importa si el dinero se lo das a un pobre o no, en realidad el dinero que tú le has dado a esa persona no se lo diste a esa persona, se lo diste a Jesucristo. Y pone muchísimos ejemplos de cómo es que eh, un alma que se va al cielo, justamente le dice Jesús, gracias por haberme dado esta cosa que me diste en el rostro de este pobre. O pone muchísimos ejemplos más, ¿no? Entonces, aquí hay algo que nos agrada a nosotros. Hay algo que justamente nosotros observamos en estas personas. Y no solamente en los pobres, sino que eso lo tenemos que hacer con todos y cada una de las personas. Por eso el mandamiento que hace Jesucristo, ¿qué sentido tiene que nosotros amemos a nuestros amigos, a las personas que nosotros amamos? No tiene ningún rédito, no tiene ningún chiste. El chiste es amar a nuestros enemigos, amar a aquellas personas que no nos agradan. Ahí está, el like, me agrada. Hay algo que me gusta de ti, pero sinceramente hay muchísimas otras cosas que no nos gustan de las demás personas y por eso nos sentimos con repugnancia. Sentimos que no tienen la capacidad y el mérito de ser amadas por nosotros. Eh, Otra palabra que es muy similar y aunque no tiene, o mejor dicho, que está muy relacionada con la palabra like, es likeness. Y esa palabra que justamente significa como similitud, que significa como semejante, que significa como asemejarse a, justamente eh, también se utiliza en algunas ocasiones como un ordenamiento intrínseco recíproco entre el amante y el amado. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros
empezamos a amar a la otra persona, empieza a suceder algo interesante, algo también novedoso, algo que no sucedía con las demás personas. Y entonces, esta novedad es mis afecciones y mis gustos se empiezan a ordenar a tus gustos, a los gustos de la persona que amo. Empiezan a ordenarse a ciertas cosas. Yo puedo decir que, por ejemplo, sinceramente, yo estaba en contra, totalmente en contra del reggaetón. Y hubo un momento en el cual tuve un amigo que le fascinaba el reggaetón. Y entonces yo no buscaba esa amistad por el reggaetón, yo buscaba esa amistad porque pues se me hacía una persona inteligente, apta, madura, eh, divertida. Y justo en ese momento yo tenía unos gustos diferentes, algunas cosas que me desagraban y a él, esa persona, ese amigo, tenía unos gustos que a mí no me gustaban y en esa amistad, en esa relación, empieza entonces a gustarte cosas que tal vez nunca les habías puesto la atención. No solamente sucede con las amistades, sucede también con el noviazgo, sucede también en el tema del matrimonio, sucede también con la familia. Hay cosas que empiezan a ordenarse, empiezan a hacerse una sola cosa. Empieza justamente ese ordenamiento intrínseco a relacionarse. Intrínseco significa dentro de uno mismo. Y algo totalmente diferente a intrínseco es lo extrínseco, algo fuera de mí. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, el reggaetón era algo totalmente extrínseco a mí, pero con esa amistad que tenía ese gusto, empieza a ordenarse esa cosa extrínseca dentro de mí mismo. Empieza a surgir algo que no me agradaba y entonces empiezo a parecerme un poco a esa persona. Eh, Solamente voy a poner tal vez dos o tres ejemplos de esto. Eh, una ocasión yo iba caminando por la calle con mi mamá y estábamos viendo, le estaba ayudando a comprar cosas ahí en un tianguis hace tiempo, hace como 4 años más o menos, y de repente se nos acerca una persona y nos pregunta, ¿son hermanos? Yo me empecé a botar de la risa porque pues es mi mamá, cómo va a ser mi hermana, ¿no? Pero aquí justamente por el amor que me tiene mi mamá a mí y el amor que yo le tengo a mi mamá, hay reciprocidad, hay una semejanza. Bueno, y también, pues sí, está el tema genético. No, me parezco muchísimo más a mi mamá genéticamente que a mi papá. Pero, ¿qué sucede cuando ya no es un tema genético, cuando ya son, en el caso de los amigos, ¿no? Y mi mejor amigo, que es de Ciudad Juárez, pues son distancias completamente distintas, ¿no? Tenemos gustos en común muchísimo, demasiado. Tenemos una semejanza intelectual, tenemos una semejanza cultural, tenemos una semejanza en muchísimas cosas. Y yo les comentaba que hace como 4 semanas aproximadamente, sí, 4 semanas, se casó. Y entonces, al día siguiente del matrimonio religioso de mi amigo, fui a comer a la casa de la esposa. Y entonces, uno de los familiares de la esposa me pregunta, oye, ¿tú eres hermano de Ramón? Y yo me quedé, no, no, no somos hermanos, somos amigos. Pero justo no solamente ha sido en esa ocasión, desde que convivimos muchísimo tiempo, desde que teníamos muchísimos gustos en común, las personas siempre pensaban que éramos hermanos.
hay una semejanza, nos parecemos. No solamente hay un parecido, digamos, intelectual, no hay un parecido solamente académico, hay muchos parecidos y justamente el amor lo que hace también es transformar a las personas en un semejante. Y bueno, este es un primer acercamiento a lo que tal vez ustedes puedan tratar con los demás conferencistas eh, en los temas bíblicos, porque justamente aquí es una de las promesas que Dios le hace a Adán y a Eva, ¿no? Dejarán la casa paterna y ya no serán dos, sino serán una sola carne, serán una sola persona. Pero justamente, ¿qué es lo que hace que sean una sola cosa, una sola carne? No es, como habíamos mencionado, el tema de las relaciones genitales, del coito sexual, sino es el tema del amor. Ahora imagínense esta situación con el tema de Dios. Ya no seremos uno solo. Ahora, ¿qué sucederá? Y por eso San Pablo dice, en ese momento ni siquiera sabemos qué seremos después de nuestra muerte, después de que resucitemos. No tenemos claro qué es lo que va a suceder. Pero ahí hay un tema bastante importante que también es el amor. Si yo amo a Dios, entonces me estoy asemejando a Él. Por esa razón es muy interesante también los comerciales que creo que era de un yogurt o no recuerdo de qué comercial era, pero justamente es también una frase muy famosa que dice, eres lo que comes, ¿no? Y entonces salía una mujer que se comía la dona porque le gusta la dona y aparece como una dona. Eh, Cuando hay algo que nos gusta, nos empezamos a parecer en ese caso, nos empezamos a configurar como esa cosa que nos gusta. Eh, y entonces, por esa razón, si yo amo a otra persona, empiezo a parecerme. De hecho, empiezo a parecerme en muchísimos gestos. Tal vez yo no hacía algún gesto en mi rostro, yo no hacía un gesto en las manos, en el cuerpo, pero al empezar a observar, al empezar a contemplar a esa persona, entonces empiezo a parecerme, empiezo una cierta parte de imitación y por esa razón, en el caso sí, de esta situación que sucede con el amor, pues si empieza entonces el likeness, empiezo a ser semejante a esa persona que estoy amando y que además soy amado. Recordemos que el amor es más bien esa afección, es esa parte de lo que estoy padeciendo, lo que me está sucediendo a mí. Yo empiezo a darme cuenta que esa persona me ama y entonces empiezo a parecerme a esa persona. Eh, y entonces con el likeness sucede entonces que presupone la unión. Estoy presuponiendo que ya no es una separación con la persona. Empiezo a unirme. Eh, Platón, en uno de sus diálogos, si no mal recuerdo es en el diálogo del banquete, tiene además otro mito. Y este mito es el mito del andrógino. Y el mito del andrógino justo dice Platón que los seres humanos habían sido hechos como unas esferas y que las esferas pues estaban unidas entre hombre-hombre, mujer-mujer, hombre y mujer. Entonces uno de estos seres trata de subir al monte Olimpo para alcanzar la divinidad y Zeus se enfurece porque dice, el ser humano no puede ser como Dios, no puede alcanzar la divinidad, y entonces les manda un rayo y los parte a la mitad. Cuando son partidos a la mitad, todos quedan atolondrados y no saben hacia dónde ir.
y están buscando su complemento, están buscando a su otra persona. Entonces, el amor, justo en este caso, lo que busca es complementarnos. Lo que busca el amor es unirnos. Pero esta idea del mito del andrógino es importante rescatarlo cuando se trate el tema del amor erótico conyugal, porque es muy importante. Pero solamente ahorita lo quise mencionar para ver cómo es que justamente lo que hace el amor es la unión. Busca unir algo que parecía que estaba separado. Y de igual forma, con nuestros familiares, con nuestros amigos, entonces también sucede esa unión. Empezamos a unirnos y empieza entonces también a asemejarnos. Eh, Dice Joseph Piper que no es con seres distintos, sino que es la reunión de dos semejantes que se hallaban alejados uno del otro. Entonces, sí, efectivamente, lo que hace el amor es que nos unimos, pero de dos seres que somos totalmente semejantes, que es el likeness. Nos asemejamos. Hay cosas que nos gustan en común, que ponemos en común y que aún así eso en común entonces lo podemos ir incrementando día a día. Eh, bueno, hasta aquí voy a dejar el tema de likeness. Y por último, la palabra love. Eh, Ahora sí que, como diría también el filósofo mexicano del siglo pasado, famosísimo también por sus canciones, José José, no es lo mismo querer y amar, ¿no? No es lo mismo like y no es lo mismo love. Aunque justamente en el caso del inglés parece ser que sí hay una semejanza y sí hay una relación bastante importante. Cuando empieza todo el tema del noviazgo, sí empieza con un like, eh, I like you o como sea. Y es muy difícil en el caso de los anglosajones, de las personas que tienen el habla inglesa, escucharles utilizar la palabra love y sigue siendo un poco como en el caso de nosotros en el español. Yo puedo decir yo te quiero y justamente ahí estamos utilizando el querer, la voluntad que habíamos mencionado anteriormente, que es uno de nuestras facultades, de las operaciones que tiene nuestra alma racional, nuestra alma espiritual. La acción que hace mi voluntad es querer. Y justamente lo que les había comentado también anteriormente, nadie ama lo que no conoce, entonces mi inteligencia le pone a mi voluntad muchas cosas. Yo puedo decir, por ejemplo, ahorita que yo tengo mi celular y mi inteligencia conoce el celular y puede decir, ah, pues mi voluntad dice quiero el celular. O ahorita en ese momento, para dar esta plática, mi inteligencia pone, tienes un celular, tienes una computadora, tienes una tableta. ¿Cuál quieres? Yo no puedo decir yo amo mi computadora, yo amo mi celular, yo amo mi, mi tableta. Y esa es la crítica que hace justamente C.S. Lewis al inicio de su libro Los Cuatro Amores. Nos han dicho que no podemos decir que amamos, por ejemplo, las fresas. A mí que me gusta muchísimo el chocolate, a mí que me gusta muchísimo el café, yo no puedo decir amo el chocolate, yo no puedo decir amo el café. Y vamos a ver por qué. Este, pero yo lo que sí puedo decir es, a mí me gusta, yo quiero un chocolate, a mí me gusta el chocolate, a mí me gusta el café, yo quiero el café. Eh, Porque justamente lo que sucede con el amor es un apasionamiento. Hay una pasión, que era lo que también ya habíamos visto con las palabras en el caso del latín. Hay algo que estoy padeciendo, pero este padecer
es algo que Joseph Pieper, el filósofo que ya habíamos hablado anteriormente, dice con la palabra font. Hay veces que se utiliza esta palabra font como eh, en el caso del amor, en el caso de like, como que estoy eh, inmersamente metido, estoy completamente metido en ese amor, estoy muy comprometido con esa situación. Estoy, digamos, en el fondo de esa cosa. Y Piper dice, a ver, esa palabra es bastante interesante porque lo que sucede es, vamos a analizarlo filológicamente y sucede que mis amigos ingleses no conocen esa situación. Y viene de founded, la palabra fund, y dice Piper, es que cuando una persona habla del amor, y específicamente en este fund, dice que es como un hechizo o un encantamiento de ánimo. Es algo que nos saca de nosotros mismos con fuerza por la violencia. Y entonces, esto es algo que no habíamos encontrado en las demás palabras, tanto latinas como griegas. Hay una fuerza que nos saca de nosotros mismos. Cuando nosotros amamos a la otra persona, sea quien sea, hay algo, hay una fuerza interior, hay una fuerza que está dentro de nosotros que nos obliga a salir de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay algo que nos ha encantado. Aquí la palabra encantar, pues sí tiene que ver un poco con el gusto, pero justo tiene que ver más con el tema esotérico, la magia, ¿no? Y por esa razón el encantamiento tiene que ver, o lo utiliza Piper, con el tema del hechizo. Ahora que está también muy de moda en México, y bueno, no muy, sino también desde hace tiempo está de moda, pues ¿qué sucede cuando es el 31 de diciembre, ¿no? Busca la gente el amor. ¿Y cómo busca el amor? Dice, bueno, pues hay una forma infalible para poder encontrar el amor en este año. Que te pongas unos calzones rojos. Ahí hay un hechizo, hay un encantamiento, hay cierto tipo de brujería. O lo que también decimos aquí en México, ¿no? Ya le dio agua de calzón. Justamente porque lo que se busca es encantar a la otra persona. Se busca que esa persona quede impactada ante nuestra presencia. Y entonces, cuando somos impactados, palabra física, palabra que implica un golpe, palabra que implica una fuerza, palabra que implica violencia, nosotros somos impactados por la situación que estamos viendo en este momento. Y entonces hay algo que nos hace salir de nosotros mismos, hay algo que nos obliga a movernos para alcanzar esa situación de esa cosa que nos ha llamado la atención y que buscamos tener ese encantamiento. Eh, no por nada, todos los escritores de cuentos utilizan mucho este encantamiento. Pensemos en el caso de La Bella Durmiente. Pensemos en el caso también de eh, Blancanieves. No sucede que, o también todavía más, pensemos en el caso de La Bella y la Bestia. Este es el ejemplo más que ahorita acabo de recordar y que es muy, muy, muy bueno. A ver, la bestia siente atracción, ve la hermosura y la belleza no recuerdo cómo se llama la princesa, de esta mujer, ¿no? Creo que se llama Bella igual. Eh, y entonces
pues la bestia, pues sí está feo, ¿no? Como dice su nombre, una bestia es algo que repugna. Y aquí vemos cómo también la bestia ha sido lastimado por la sociedad. Tan es así que está encerrado en su castillo. Y entonces cuando está encerrado en su castillo no puede salir, porque si sale, sabe que la sociedad lo va a golpear, sabe que la sociedad va a salir con palos, con fuego, va a salir con las trincheras, va a salir con todo para poder acabar con la bestia. Pero realmente la bestia es una bestia. Podemos observar que eso es lo que empieza a llamarle la atención a Bella, ¿no? Y Bella se da cuenta que la bestia es una persona totalmente culta, que tiene una biblioteca y le gusta. Aquí hay algo en semejanza. A la Bella le gustaba leer, ella tenía muchos libros y Gastón, que era la persona más guapa, que era la persona que traía locas a todas las pueblerinas, eh, pues eso no era lo que le llamaba la atención a Bella, porque era un rufián, era un patán, es de lo peor, este Gastón. Y entonces la Bella se da cuenta que no es el tipo de hombre que ella busca, porque no es una persona culta, porque no hay semejanza como tal. Podrá ser la persona más guapa de todo el pueblo, es más, de toda la ciudad, de todo el país, pero no es lo que le interesa a Bella. Cuando está con la bestia, se da cuenta que tienen cosas en común, en semejanza, que son los libros, que es la cultura, que es ahora sí la belleza. Y entonces, cuando la bella ama, empieza a amar, empieza este movimiento ya no solamente del querer o del gustar o de encontrar las semejanzas, sino que ahora empieza a amar a la bestia, hay un hechizo, hay un encantamiento, hay algo totalmente novedoso que no sucedía anteriormente. Y este hechizo y este encantamiento obligó, vamos a ponerlo así, por por la fuerza, la vitalidad del alma de la bella a amar algo de lo que le gustaba de la bestia bella. Y es ese justo lo que habíamos dicho, es gustarle a alguien a alguno. Pues sí, la bestia estaba totalmente fea, estaba totalmente hecho un animal, pero el amor hechizó a Bella y al hechizar a Bella entonces también hechizó a la bestia. Y en ese momento entonces cambia toda la constitución, cambia todo el ser de la bestia y lo transforma en un hombre. Alguien toca el corazón de la bestia, alguien lo empieza a amar, alguien empieza a tocarlo. Pero no, si se dan cuenta, en el castillo de la bestia, todas las demás personas también son convertidas en objeto. Todos esos objetos son lastimados porque alguien había lastimado a la bestia. Y si la bestia no está dispuesta a abrir su corazón, si la bestia no está dispuesta a transformarse, entonces todas las demás personas que están a su alrededor no se van a transformar, no van a cambiar. Por más que amen estos seres humanos que son convertidos en objeto a la bestia, van a seguir siendo objetos, van a seguir siendo utilizados. Y entonces llega alguien y con ese alguien, ese hechizo, cambia completamente la constitución de la bestia y cambia completamente la constitución de las personas que estaban a su alrededor. Ahora también ya son personas, ahora ya también son seres humanos,
son capaces de mostrar su verdadero rostro. Imagínense entonces qué tan poderoso es el amor que transformó todo eso que estaba sucediendo en ese castillo. Y cómo termina la película y cómo termina el cuento es que ahora la sociedad acepta a la bestia. Y la bestia acepta a la sociedad también porque los empieza a invitar a las fiestas en el castillo. Imagínense, solamente una sola persona pudo cambiar todas aquellas cosas que había vivido anteriormente y que eran odio, que eran cosas totalmente malas, perversas, feas. Y es más, si se dan cuenta, el castillo todo el tiempo estaba en la oscuridad, en la tiniebla, en, en la neblina. Y la bella se acerca a la bestia con una antorcha para poder observar. De hecho, también utiliza el candelabro para poder entrar en todo el castillo. Pero cuando se transforma el amor, cuando se transforma la bestia en ser humano, el castillo es un lugar totalmente luminoso. Alguien, cuando te ama, trae la luz a tu vida y ese es el hechizo. Te hace ver el universo, te hace ver la vida, te hace ver el mundo con otros ojos. Qué bello poder ver el universo con los ojos de la persona que te ama. Eso es lo que habíamos mencionado anteriormente con el Shauen, perdón. Yo veo y yo contemplo, pero ahora ya no te contemplo solamente a ti, porque te amo, sino ahora estoy contemplando todas las cosas a través de tu rostro. Contemplo todas las cosas a través de tus ojos. Contemplo todas las cosas a través de tus emociones y tus sentimientos y tu alma. Empiezo a ver el mundo de una forma totalmente distinta, porque me has cambiado la vida, porque has traído luz a un lugar donde era tinieblas, donde era oscuridad, porque esa persona que está dispuesta a amar, está dispuesta a introducir ese pequeño elemento de luz, que puede ser en un momento tal vez una antorcha, puede ser una vela, pero cuando se descorren las cortinas, cuando se descorren las persianas y dejamos entrar la luz del sol, entonces podemos ver con claridad. Empezamos entonces a amar apasionadamente. Empezamos a darnos cuenta que sí que este hechizo ha cambiado completamente mi vida. Y justamente Piper dice que este love, que es a través de un font que estoy locamente perdido por el amor de esa persona, que es lo que quiere decir esta frase del font, es que justamente estamos amando solamente lo bello. Ya no se ama lo que habíamos dicho, el cuerpo. Ya no se ama solamente lo que me gusta o las cosas que tenemos en común. Ahora estoy amando la belleza en sí. Es algo que no sucedía con los otros términos y conceptos de amor. Empiezo a contemplar la belleza. Y Piper dice, no podemos amar más que lo bello. Hay una exigencia que lo apreciemos. Cuando ya empiezo entonces a ver esta belleza, entonces hay una exigencia. Y esta exigencia es, necesita ser amado. Cuando empezamos a ver la belleza de las demás personas, sentimos esta necesidad de amarlas. Eh, y bueno, esto es, digamos, con el término de las palabras en inglés.
Solamente quiero utilizar unas últimas palabras que también se encuentran en el idioma ruso que me llamaron bastante la atención. Y eh, la primera es Lubovatska, que significa querer con la mirada. Y entonces, eh, otro término totalmente nuevo que no habíamos encontrado en ninguna de las acepciones en latín, griego y en inglés, es que empezamos a poder amar con la mirada. Y justamente es lo que muchas personas dicen que puede existir, ¿no? El amor a primera vista. Pero justo el querer con la mirada es eh, interesante porque, bueno, la contemplación o la forma en la cual yo veo las cosas cuando yo estoy observando con mis propios ojos, dice Aristóteles que la mirada o el ojo, la vista, es el sentido más perfecto, porque la vista es un sentido que no necesita de las cosas en su inmediatez. Es decir, yo ahorita en ese momento estoy tocando, mi tacto está haciendo tocar este libro. Yo puedo decir también que cuando como, necesito tener la comida en la lengua para poder degustarla, para poder sentirla. Y en el caso, pues también del olfato, pues sí necesito que esa intensidad del olor de la cosa, pues de alguna forma esté cercana, pero aquí ya empieza a alejarse un poco, ¿no? Y en el caso del oído y de la vista, pues son dos cosas que pues no necesitan de la cosa en sí para que yo pueda escucharla, ¿no? Es decir, yo no necesito que el sonido esté perfectamente metido o el objeto que emite el sonido esté perfectamente metido en mi oído y que la cosa que yo estoy contemplando no la tenga metida en el ojo para que yo la pueda observar. Entonces, de alguna forma, también como decimos, ¿no? De la vista nace el amor. Si yo estoy viendo unos chilaquiles y los chilaquiles no tienen buen aspecto, pues sinceramente no me los voy a comer. Si en el caso también, que es muy común, si yo estoy yendo a un baño y el baño está totalmente sucio porque yo lo estoy viendo, pues no voy a querer hacer del baño ahí. De igual forma sucede también con los seres humanos. Nosotros empezamos a observar, empezamos a ver, queremos conocer con la mirada si esa cosa que se nos aparece, que es un ser humano, es digno de que nosotros lo querramos. Eh, por esa razón, en muchas ocasiones el tema de la belleza entra más en el tema de la vista, ¿no? Eh, Todavía retomando lo último que habíamos dicho de la palabra love, del fond, que estamos en el fondo amando a la persona, que solamente amamos lo bello. Y en muchas ocasiones lo bello pues entra primero por nuestra vista, en muchas ocasiones, no en todas. Eh, de hecho, cuando pensamos en el caso de qué imagen tienes sobre tal cosa, lo primero que tratamos de hacer es tratar de recrearlo con nuestros propios ojos. No lo recreamos con nuestros oídos, olfato, con el tacto, con el gusto, sino que lo empezamos a querer con la mirada. Y por último, en el caso del ruso, hay otra palabra que es blagost, que es el amor de Dios a los hombres. Ni siquiera nosotros en el término, en nuestra lengua española, tenemos un verbo o tenemos una palabra que sea específicamente para este tipo de amor. Solamente hablamos de caritas y ya hemos hablado cómo sucede con caritas. También ya hablamos de algo de agape, que también sucede que los griegos era un concepto totalmente confuso
y que, bueno, todavía no menciona esta situación, ¿no? Pero en el caso de los rusos, tienen esta palabra que es blagost, que justo es el amor de Dios a los hombres. No es el amor que yo le tengo como ser humano a Dios, que podría ser un poco también en la situación de Cáritas o Agape, pero solamente el término ruso blagost es el amor de Dios a los hombres. Eh, bien, mm, quiero terminar todavía esta tercera plática con la misma pregunta que habíamos iniciado. Cuando yo le digo a la persona yo te amo, yo le estoy diciendo algo contundente. Yo le estoy diciendo yo te prometo que tú no morirás. Con todos los términos que hemos visto, en realidad lo único que hemos visto ha sido los movimientos del amor. Hemos visto cómo concebimos ciertas cosas. De hecho, en el caso del español, pues tenemos ciertas palabras, ¿no? Además de amar, tenemos querer, tenemos también gustar, tenemos además estimar, tenemos cariño, pero pues estos elementos, estas palabras, todo lo que hemos analizado hasta estos tres conferencias, no nos han dado la respuesta como tal, porque solamente vemos la dinámica de cómo funciona el amor. No vemos más bien cómo podemos cumplir esta promesa. Por esa razón, en el caso del inglés habíamos visto que la palabra love ni siquiera tiene esta relación con las palabras indoeuropeas, no tiene esta relación con las palabras del griego y del latín, porque love no tiene como tal una eh, relación con la palabra latina a, de la negación, y la palabra latina mors, que significa muerte. Love no tiene ningún significado como este, que es tan profundo y que ya Gabriel Marcel nos lo ha dicho, que amar significa decirle a la otra persona que no morirá, pero ahora es una promesa. Yo te prometo que tú no morirás. ¿Cómo podemos cumplir esa promesa? Bueno, todavía hace falta ver muchísimas otras cosas que son importantes. Ahorita solamente vuelvo a repetirlo. Lo único que hemos mencionado hasta este momento son las dinámicas, la fenomenología, cómo se nos aparece el amor en muchas de nuestras actividades, acciones, y además en unos términos bastante lingüísticos, porque solamente nos hemos acercado al amor específicamente en sus concepciones de palabras. Todavía haría falta comprender cómo es el amor en su término, digamos, metafísico, en su término completamente eh, esencial, cuál es la esencia del amor, y por último, cómo se llega a cumplir esta promesa. Eh, Quiero dejarlo hasta aquí para, bueno, si hay alguna pregunta que quieran realizar, eh, también atendiendo un poco a sus actividades y cosas que tengan que hacer en el día de hoy. Alejandro, entonces está mal dicho en el uso de la palabra love, referirte con love it a algo, por ejemplo, me encanta tal cosa, pero cosas, referente a cosas, ¿no? Me encanta, no sé, las hamburguesas, me encanta el color rojo, no sé, o sea, porque yo he visto que se usa como expresión, ¿no? Sí, justo esta expresión sí es muy utilizada, está mal utilizada justo por una situación que implica el amor
que ya no recuerdo quién lo había mencionado anteriormente, implica un poco el tema de reciprocidad. Es decir, hay personas que dicen, pues yo amo a mi perrito o yo amo a mis mascotas, ¿no? Pero bueno, aquí no está este elemento de reciprocidad. Justo más bien lo que sucede actualmente con este de Lovitz, eh, que, que es un término mal acuñado. Recordemos todavía un poco lo que habíamos mencionado al inicio, ¿no? Eh, con la efigie del amor se han acuñado falsas monedas. Entonces, esta palabra Lovitz o esta frase Lovitz, más bien se ha acuñado mal esta concepción. Está mal utilizada, sí, más bien tendría que ser más o menos como I like it. O, Ya. sí, es que también el inglés es muy pobre en realidad. Pero en español nosotros decimos me gusta, me agrada, lo quiero, me fascina. Sí. ¿Sí? Ok, gracias. No, de nada. Creo que todo quedó muy claro, entonces. Bueno, pues Alejandro, pues muchas gracias. Esa es la sesión 3 y yo creo que no tengo problema por la sesión 4 porque todavía creo que no terminamos. Entonces, no sé si todos los demás tengan algún inconveniente. Seguimos con el tema. Entonces, si alguien quiere agregar algo, pues adelante. Si no, entonces para poderlo volver a programar para el siguiente domingo, misma hora. Sí, De correcto. acuerdo. De acuerdo. Sí, por nosotros ¿Nosotros? encantadas, pero bueno, Alejandro, ¿cómo está con su tiempo también? Yo la siguiente semana, yo creo que sí puedo. Todavía estoy pensándolo muy seriamente si voy a Ciudad de México en esta semana. Eh, pero sí, sí lo agendamos para el siguiente domingo. Ok, cualquier cosa Bien. que tú tengas, no hay problema, con toda la confianza, la movemos, ¿no? Si tú, vamos a agendarla, Sí, si se te atraviesa cualquier cosa, nos dice, ¿sabes qué? La movemos, perfecto, no hay problema. Entonces, con esta confianza también, ¿no? Que nos tengas, Ujú. así nos vamos programando, ¿te parece? Claro que sí, me parece muy bien. Y bueno, Bueno, Alejandro, muchas gracias. muchas gracias nuevamente. Que pases un excelente fin de semana, que todos pasen excelente también inicio de semana. Y pues bueno, seguimos en contacto. Claro. Sí, muchas gracias. Muy bien. Alex. Muchas gracias a todos. Gracias, Alejandro. Gracias. No, gracias a ustedes. Buen día. Mucho. Buena semana. Gracias. Feliz Pascua y buena Felicidades para semana. todos. Igualmente.